Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, arte, ciencia y más. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa número 12 concluimos con esta primera etapa de entrevistas a docentes de quienes hemos aprendido mucho sobre su visión de vida, educación, intereses y motivos que los llevaron a desempeñar un trabajo tan importante para nuestro país. Desde luego que esto no termina aquí. Se abren otras puertas para nuevos temas y enfoques sobre el quehacer docente, en una etapa donde el retroceso de la pandemia nos ha permitido vislumbrar un nuevo regreso a los salones de clases con todas las precauciones imaginadas. Esta situación nos traerá nuevos retos y desde luego nuevas historias por contar. Soy el Cibeles Cruz y con este programa damos voz a Jesús Gómez, maestro de nivel superior. Gracias por escuchar. Bueno, en realidad vamos a empezar por ¿quién eres tú, Jesús? ¿Qué has estudiado? Con esas dos preguntas vamos a arrancar la entrevistita. Bien, gracias. Un saludo a Alcibiades, Cruz, amigo de hace muchos años. Pues bueno, como sabrás, pero lo reseño, soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras Hispánicas. También ya concluí la maestría, estoy por hacer lo mismo en el doctorado. Y debido a eso, pues de unos años a la fecha, mis labores profesionales, si bien he tenido ocasión de trabajar en el área de investigación y pues hacer algunas aportaciones de creación literaria, básicamente mis ingresos se los debo a mi labor docente, pues ya de cerca de 20 años. ¿Y por qué dar clases? ¿Cómo surgió la idea o en este sentido el interés? Mira, realmente al momento de estudiar en la UNAM, la carrera de letras hispánicas, la vocación principal era para escribir, como decía, de desarrollar una vena de creación literaria. En la carrera, previamente se nos informó sobre el hecho de que el área laboral más propicia era la docencia. Yo no, la verdad, no me imaginaba tanto en esta función. Inclusive, bueno, también lo sabrás, en dado momento he tenido algo que ver con asuntos de corrección de estilos, sacábamos una revista entre compañeros egresados igual de la carrera, entonces eso me agradaba porque era periférico a la labor de creativa. Pero conforme al momento, pues, tuve la oportunidad unos 5 años de trabajar como investigador en el Instituto de Filológicas, antes muchos años como becario. Todo eso me facilitó en empezar a dar clases. Yo ya daba clases en otras escuelas a nivel universitario, en la facultad de la cual egresamos, en la UNAM, en CEU, y me gustó, la verdad me gustó. Una cosa me llevó a la otra y recordando a mis grandes maestros, algunos de los cuales hemos podido compartir, me di cuenta que había, no sé, creo que una vena de generosidad, lo pienso ahora, esa vena de generosidad de darte no solamente de entregarte no solamente al momento de desarrollar un tema, sino ahora lo veo ahora como docente, tanto en una escuela privada como en una pública, igual a nivel universitario, hay una dimensión humana que me parece, en mi punto de vista,
facilita la conexión para llevar a cabo alguna sesión académica de clase, inclusive pues para darle seguimiento a tareas complementarias a la docencia, Mm, como son la asesoría, ¿no? Es trabajar, no sé, dando algún tipo de conferencia, etcétera. Y esa conexión humana de la que tú hablas, podríamos llamarla vocación, porque he entrevistado muchos compañeros ahorita que la llaman así vocación, ¿no? Y que se traduce en un amor por compartir, porque no es tanto enseñar, sino por compartir con los alumnos, ¿no? Lo que se aprende y de esa manera desarrollar esa capacidad humana que todos tenemos. Entonces, quedamos en que es vocación. Sí, digo, me gustaría asimilarme a esa propuesta de colegas con el concepto vocación. Si bien, más allá, o sea, yo insisto en que sería complementario. Es desde luego el gusto, fíjate, sería cada uno de nosotros, supongo que has entrevistado a docentes de distintas materias, ¿no? Entonces, obviamente, si a alguien le apasiona la física, la química, la biología, pues abordar ese tema con los alumnos en su materia, les dará mucho gusto ver que sigan más o menos pasos parecidos. En mi caso, sí, o sea, sería eso, aunque quisiera mantener el hecho de el plus, el aditivo que da eh, esa satisfacción de a cada uno de los alumnos, digo, no todo se puede, ¿no? Ujú. Pero verlos que se van encaminando a cumplir un anhelo. Es su anhelo y, Claro. y, y inclusive me ha tocado en ambas escuelas, curiosamente, a nivel de licenciatura, en la UPN, pues inclusive formo parte en el colegio de una especialidad de maestría. Entonces, es una satisfacción adicional al momento en el que los ves más allá del salón que pueden trabajar un proyecto de titulación y obtener su diploma. Ujú. Eso, esa es la parte, pues, que te digo, te da una ingrediente adicional de generosidad, no sé, algo así sería yo como lo plantearía. Claro. Regresándonos un poquitín. Cuando tú entras a dar clases, ¿cómo fue tu primera vez? ¿Nerviosismo? ¿La primera vez que te paraste enfrente a un grupo de 30, 50 alumnos? ¿Cómo fue tu primer encuentro con ese ambiente docente? Ahora verás, pues ahora sí, en los primeros inicios, habrán sido todavía en los mediados de los 90. Yo todavía era pasante, entonces mis opciones se reducían a dar clase en una escuela ¿cómo se llaman? Abierta, Mm, secundaria y prepa abierta. Entonces, curiosamente, entré con un par de amigos. No tiene caso mencionar sus nombres, pero pues eran de los que me juntaba yo en esa época. Y más bien uno empezó y entonces iba soltando clases, entonces le decían, oye, ya te vas a dejar la materia, recomiéndame a alguien. Y en dado momento, pues así fue que me invitaron a dar clase en estas instituciones pues, privadas, improvisadas para, me acuerdo, una casa en la colonia del Valle, ¿no? Entonces, y como éramos dos amigos, uno muy cercano en ese momento, decía, bueno, pues vamos, ¿no? Te vas apoyando. Y había dos docentes que seguro me tocaron, Federico Álvarez y José Antonio Musillo. mm. Entonces decía, tú y yo somos como Federico Álvarez y Musillo a nivel de prepa y secundaria abierta, ¿no? Entonces,
te das cuenta, era eso, decir, a ver, pues sí, como que no tengo mucha idea, eso sí me preocupaba al preparar mi clase. Bueno, estos docentes a los cuales he mencionado, uno de ellos, lamentablemente ya fallecido, ya estaba grande, Federico Álvarez, pues eso es, tomas el modelo y tratas de, pues de adaptar, porque ya hablar de mejorar seguramente no, antes bien lo contrario, pero lo adaptas a tu estilo. Y pues ya con eso, si bien, déjame agregar algo más. Yo en alguna de las clases en la semana, no sé si me preguntaban, algo parecido, mencionaba que es también un poco como asumir un papel teatral. Es decir, el salón de clase básicamente es una metáfora de una sala de teatro. Hay un escenario, hay un Ujú. actor, que puede ser un actor principal, puede ser un monólogo, ¿no? Y hay un auditorio, espectadores. Entonces, un buen actor debe saber atrapar la atención de la audiencia y un buen docente, pues también, ¿no? Ujú. Yo en realidad, y antes de ser docente, bueno, me asumía como una persona no muy elocuente, pero sí me gustaba mucho el teatro, siempre me gustó desde la secundaria, creo. Salí en una obra, luché por un papel, entonces yo dije, bueno, querías eso, ahora lo representas bien, ¿no? Ajá, Igual, ajá. pues ahora un poco las circunstancias, como te lo decía, me llevaron a la clase y dije, pues sí, asume tu papel, ponte así como la máscara que usaban los griegos y de ahí, ¿no? Ahí me fui soltando. Y pensando en esta, no sé, este plus que uno como maestro da y los que a veces nos tomamos como modelos algunos profesores muy significativos en nuestra vida, uno se va haciendo de su propio estilo, ¿no? Pero ¿qué otras habilidades, además de las pedagógicas, debe tener un maestro? Porque fíjate que he estado entrevistando a maestras de preescolar, primaria, secundaria, y me han dicho cosas bien interesantes. Desde luego los contextos cada uno es distinto, ¿no? Pero en tu nivel, ¿qué habilidades extras, independientemente de las pedagógicas, debe tener un maestro? Pues ahora no sé, me gustaría bastante trabajo ver hasta dónde se separa lo pedagógico, lo didáctico, porque, bueno, ahorita mencionaba estas facultades histriónicas, sin que tuvieran ese nombre yo las detectaba cuando Ujú, era alumno, ¿no? ujú, Entonces me di cuenta que a mi vez, y así como dicen, ¿no? Uno adapta su estilo y pues interpretas, ¿no? ujú, Eh, pero a ver, por ejemplo, ¿no? Sí, yo inclusive eso te comentaría, no es lo mismo trabajar con una audiencia de preescolar, primaria, secundaria. De hecho, yo tengo mucho respeto a estos niveles sí, desde luego. porque el tiempo y sobre todo a los niveles inferiores, si tú tienes un horario reducido de 9 a 12 una, ¿no? En un kinder, son 4 horas de mantener la atención de niños que se dispersan así, ¿no? Cuando yo trabajo en universidad, Bueno, bueno, creo que se trabó. A ver, vamos a... Bueno, bueno, te trabaste, nos nos trabamos, te trabamos. quedaste. Nos Bueno, trabamos. Decías que había mucho respeto por estos niveles, preescolar y primaria, ¿no? Y que los niños, mantener una atención de 4 horas de unos niños es muy difícil, ¿no? Y te quedaste en la parte de la que cuando tú trabajas en la universidad. bueno, cuando he trabajado a nivel universitario, todavía algo en bachillerato, que también suelen ser bastante dispersos. Pero ya en universidad, en teoría, no tendríamos tanto ese requisito. Ujú, No obstante, de todos modos hay que hacer uso, pues, de nuevo, regreso al asunto de las capacidades actorales, ¿no? ujú. Modulación de voz, y algo para mí muy importante, mover las manos, la gestualidad obviamente, y desplazarme en el Exacto. salón.
Mm, Eso, el tener, si ellos están sentados, como es regularmente, pues así, o sea, ya simplemente el hecho de que estén viendo la mirada ayuda y se rompa una cierta monotonía ujú, en sesiones que sean muy pesadas de 2, 3 horas, ¿no? ujú, Eso para mí es elemental. Diría, es un recurso que he usado y hasta que yo pueda, a menos que tenga que ir en silla de ruedas a dar clase, pero igual voy a pedir una que sea ahí automática y estar inclusive en tajeritas, ¿no? Sí, sí, es eso, y dos, pues bueno, eh, no sé, te lo habrán dicho, algo que en estos días ha sido un poquito más difícil, pero bueno, hay modo de suplantarlo, el poner conceptos y desglosando lo importante del tema son estos puntos, y luego a partir de ahí vamos desarrollando. Entonces, pues por eso lo digo, finalmente sí lo veo bastante unido a una funcionalidad pedagógica y lo importante es eso, ¿no? Más allá de los recursos en sí usados, pues cumplan la misión ujú. establecida. Fíjate qué interesante porque algunos otros maestros de primaria, sobre todo, y también secundaria, creo que también ya pasaste por ese nivel, me comentan que los niños o adolescentes y adolescentes necesitan mucho que los escuchen. Esa, esa proximidad entre dos personas o que requieren tanto, esa atención que requieren tanto los alumnos, adolescentes y niños, es más manifiesta que en universidad, ¿no? Y me encantó cómo es que tú te enfocaste en otros aspectos y otros maestros quizá más en esa atención, el cariño, hablarles con cariño, atendiéndolos un poquito más, quizá en un tono paternal o maternal, ¿no? Para que el niño sienta esa confianza de acercarse a ti, ¿no? Y eso estuvo bien interesante. En estos niveles de licenciatura, Jesús, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? Si es que puedes encontrar algo difícil, si no, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que más se te ha dificultado? ¿Me refieres a estos 20 años? Estos últimos 20 años. Independientemente, bueno, todavía no, sin pasar desde luego al tema Sí, ya claro. de la pandemia todavía. ¿Qué es lo más difícil o qué ha sido lo más Ajá. difícil de tu trabajo hasta antes de la pandemia? Pues mira, sí, en general puedo decir que, no sé, a lo mejor se me nota el gusto al momento de estar desarrollando una sesión de clase y no, se me hace, obviamente hay situaciones problemáticas que tienen que ver más, inclusive tal vez con asuntos de burocracia. Lo Ujú, que pasa en el salón de clase es para mí como algo así como entras a la cueva de Montesinos y todo es mágico, ¿no? ujú, Este, son asuntos accesorios los que se vuelven eh, un poquito más problemáticos y sí, bueno, habría uno, es el de determinar una evaluación. Ese que lo sé es necesario y es adyacente a dicha tarea, implica un juicio de valor que no necesariamente es acertado y no necesariamente es reversible. ujú. En el sentido no de que vayas a modificar actas a cada minuto, Claro. sino pues es un corte de caja, es una panorámica, Mm, una instantánea, mejor dicho, en ese momento. El río sigue su curso, cambian las aguas y después puede ser algo totalmente distinto. En ese sentido, para mí y de nuevo han sido experiencias más positivas que negativas, porque ambas se pueden dar, de ver estudiantes que no dabas un quinto por ellos y terminaron revelando algo
positivo más adelante, ¿no? Entonces, Ujú. eh, pues sí, digo, finalmente es asientas una evaluación, es tu interpretación, pero no es una ley universal. Entonces, el tener esa misión al final de cada curso lo vuelve inclusive, pues eso, que uno se autocuestione hasta dónde realmente tengo yo elementos suficientes para inclusive eso, reprobar a un alumno. Aunque muchos de ellos se reprueban solitos, entonces, pues ya, con eso se quita el peso de encima. Te echan la mano, digámoslo así. Sí, no, ya el asunto es más sencillo, más claro. Ujú. Y eso sí, a ver, una cosa que siempre una calificación te puede generar duda. Entonces, fíjate, pues, por ejemplo, ya mencioné al maestro Nuevo Álvarez, ahora al maestro Nuevo Muciño. Para mí fue muy significativo haber aprendido, seguramente alguien más lo hacía antes, pero con él me impresionaba porque prácticamente daba casi cualquier materia y con cerca de 30 alumnos, y a todos les ponía al final de un trabajo final, mira, esto sí, esto no, Entonces me di cuenta que esa retroalimentación, como se llama ahora, también ayudaba a decir, ¿sabes qué? Pues no sé si estoy bien o estoy mal, pero te estoy poniendo 7 porque tuviste bien esto, pero te falló tal, tal, tal. Ujú. Entonces tienes ahí un poquito de más objetividad y ayuda a que, pues prácticamente yo no he tenido, por lo menos así, una controversia de calificación. Entonces, eso permite librar ese escollo de una mejor manera. Y un paralelo a estas experiencias satisfactorias, ¿tendrás por ahí en tus recuerdos alguna experiencia divertida con los alumnos? No quiero decir satisfactoria, fíjate bien, divertida, Sí, sí, sí. porque a veces los alumnos te sorprenden, los alumnos eh, No, sí. te exponen, te manifiestan de una manera, yo lo califico como hermosa, eh, su cariño o su interés o, no sé, su manera de ser, digámoslo así, ¿no? Hacia la materia, hacia su escuela, hacia ellos mismos, ¿no? En tu clase, ¿no? ¿Habrá algo por ahí, alguna experiencia divertida? Híjoles, a ver, es doble, porque, como te digo, es un desdoblamiento y a veces, pues eso, como uno, o yo al menos, tengo que hablar en ese punto de manera individual, me transformo, o sea, sé que me transformo. Entonces estoy en el papel, ¿no? Y por ejemplo, me pasó primero yo, ¿no? Estábamos viendo algo fíjate, no, es una licenciatura de educación preescolar, o sea, estaba trabajando con docentes que están ya, algunas de ellas, frente al grupo de jardín de niños, Ujú. y hablábamos de expresiones creativas. De hecho, hay una materia de UPN que se llama Expresión Creativa y Desarrollo del Pensamiento. Entonces, pues hablan un poco de esa libertad para que ellos, los niños de preescolar, se expresen, desahoguen, inclusive manifiesten traumas o problemas, ¿no? Ujú. Hablábamos de que podrían inclusive, lo estaban haciendo al momento de dañar un banco. Tenemos ahorita ahí una cuestión importante en la UPN porque en la unidad a la que pertenezco no tiene instalaciones propias. Nos han dado asilo en una secundaria. Entonces, en la mañana secundaria y en la tarde y en los sábados estamos en esas clases. Entonces, trabajamos donde lo hicieron chicos de secundaria y dibujaron sus bancas. O sea, lo que tú ya te imaginarás, ¿no? Ujú. Pero había uno que hizo una cosa bastante creativa. Entonces, había puesto un círculo con el pentagrama de cabeza que da la imagen de chivo, ¿no? Que representa a Satanás.
Entonces, estaba en una mesa, pero ellas, sí, básicamente son mujeres, las maestras no lo veían. Yo estaba abordando el tema. Decía, bueno, pues si van a pintar las bancas, pues preferible pinten esas bancas a que se vayan con un nudo en la garganta por no expresarse. Claro. Entonces, en ese momento, levanté la mesa y les enseño la imagen. Por ejemplo, esto, ¿no? Se quedaron así. ¡Ay! Una imagen satánica, ¿no? Este, algunas se rieron, sí, vi su cara de sorpresa. Porque decía, pues me muevo en el salón, ¿no? Mm, Entonces fue un momento muy, muy chusco. Otro fue en la otra escuela, periodismo deportivo. Nada más ese grupo es un alumno que después lo tuve más adelante. Lo tuve primero en bachillerato. Ya era una cuestión de mandar alguna actividad o tarea. Y como sabrás, tengo un correo por ahí cuyo login nombre usé un seudónimo, mm. Isaac Baldomero, que yo usaba cuando escribía poemas en la prepa, ¿no? No sé, un día se me ocurrió, Isaac Baldomero. Me gustó cómo sonaba. Entonces, pues lo uso como mi seudónimo, ¿no? De correo. Entonces, se los había dado para que me mandaran un trabajo, una tarea, y este muchacho no me lo mandó, ¿no? Entonces, en el salón, en frente de sus compañeros, sí, le dije, bueno, es que tú no me has entregado tal tarea, tal trabajo. Me contesta, ay, maestro, es que su correo para mí está bien difícil, es así como Voldemort. Quizá Voldemort me dijo. Yo ya ni me enojé, nos quedamos todos riéndonos, porque pues, fue muy buena puntada, ¿no? No, qué bárbaro. Entonces, Ay, ay. sí, cosas así, miren los chamacos. Mira, con esto no es necesario plantearte la siguiente pregunta, Jesús, pero la tengo que hacer. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta el trabajo? Sí, sí, realmente me gusta. A veces ahí voy corriendo para llegar justito a la hora, pero como lo mencionaba, hay una transformación. Mm, Sí también es muy energética, ¿no? Al final, sobre todo cuando he tenido clases seguiditas, ay, al final de la segunda ya está así como ujú, tráiganme un tanque de oxígeno. ujú. Pero sí, en general es muy gratificante esa es la palabra. Y por ese tono, por esa línea, ¿cuál es la importancia de un docente en tu comunidad y sobre todo en este país? Desde tu punto de vista, desde tu trinchera, una Ujú. pregunta bastante, pues digo, compleja, pero no así deja de ser interesante. Mira, uno aprende de los alumnos. Ya había mencionado antes, ¿no? Toman modelo de profesores Ujú, ujú, que fueron los docentes. Bueno, a eso agrego, se va sumando, ¿sí? Por ahí veía bueno, más que meme, ¿no? Es una sentencia, que decía, el docente es un estudiante de tiempo completo. Entonces, pues eso, de los grupos que he tenido, de los distintos cursos que he dado y de los compañeros docentes. ujú. Y tu pregunta la puedo responder ahora de una manera un poco más completa, porque curiosamente en el trabajo en UPN ha habido iniciativas de compañeros de decir, vamos a hacer un intercambio académico a Oaxaca. Hemos ido a la zona escolar 015 en el municipio de Jutla de Crespo,
ya 3 veces he podido ir yo. Entonces, sí hay una diferencia marcada, pero lo que de contexto, pero Ujú, ujú. sí hay entre ambos ámbitos un parecido en cuanto a la figura del docente con una función social y política inclusive. Ujú. En una de ellas, un colega daba una conferencia y decía, el salón es el primer espacio político. Y le dije, ah, pues sí, tiene toda la razón. O sea, es una reproducción no solo del teatro griego, Ujú. sino de la asamblea Claro. ateniense, ¿no? Tú lo mencionabas tomando el ejemplo de compañeros docentes. Dice, bueno, es que quieren ser escuchados los niños, desde preescolar hasta más grandes. Pero a ver, también lo es en el sentido político, porque no es solamente escuchar qué problemas tengan emocionales, personales, ¿no? A veces, pues bueno, también como lo era en cura de pueblo, ¿no? Alguien a quien le confías problemas de familia o problemas en tu colonia o problemas en la comunidad. Entonces, Ujú. todo eso, como quiera que sea, el salón, el aula, es un reflejo de eso, ¿no? Entonces, en medio de ese panorama, la función docente cobra una relevancia adicional. Sí, inclusive, como lo mencionaban, me han llegado alumnos que han tenido problemas no sé, de salud, y no es que uno se lo resuelva tampoco, No, claro. sino, eh, como lo mencionabas, el sentirse escuchado, y muchas veces, bueno, fíjate, ahorita que mencionabas, ¿no? Es un espacio político y en ese sentido tiene que ser un espacio diverso. Antes de que este compañero le pusiera así el rótulo, la definición, igual fue, te digo, con este grupo de bachillerato, no sé, por alguna razón salió el tema entre judíos y alemanes. Porque en el grupo había, en efecto, un chico alemán que, bueno, nació allá, se vino en su familia a México, su mamá era mexicana, y bueno, y tenía también un judío, no sé si va a ser heredero, pero llevaba el apellido de esta famosa marca de ropa interior para hombres, ¿no? Que todavía por ahí, cuando sale alguna controversia política, me escribe, me da su punto de vista. Y me doy cuenta que lo hace porque en ese momento me di cuenta es que no, uno puede tener sus preferencias, ¿no? Sus Claro. posturas, pero ahí dije, es que tanto uno como el otro no tiene que hacerse oír. No es que les estén dando la razón, sino a ver, ¿tú qué piensas de ese problema? No, yo digo, esto es que, a ver, yo creo que en ese sentido es como una metáfora de cómo debería de ser la convivencia política en el país, que, pues bueno, desafortunadamente a últimas fechas, pues se ha deteriorado bastante. Pero pues sí, yo diría ese asunto, y no porque enaltezca la figura del docente al permitir que sea un foro para expresarse, no, el hecho de que pues si están, todos los que estamos contamos, y eso es lo que yo entiendo como democracia. Claro. Y una pregunta que se antoja catalogarla como espinosa. ¿Crees que con todo lo que haces en tu trabajo va de acorde con tu salario? No, no, yo creo que ya sería casi como una demanda sectorial. Ujú. Bueno, propiamente demanda, claro, si se pide que se mejore, pero en conformidad, pues, sí. Ujú, ujú. Sí, sí, creo que debería de ser mejor pagado. Cuando he hecho comentarios, también se han, públicamente en redes, han revirado en el sentido de que, pues bueno, hay casos de compañeros docentes
que pues, no les quitan su sueldo, ¿no? Sí, o sea, realmente no honran en la función docente, pero si a generalizaciones vamos, yo creo que la gran mayoría de los maestros en México hacemos una tarea apostólica inclusive. Ujú, Entonces, y parte de ese sentido apostólico es el hecho de que lo terminamos haciendo por vocación, por gusto, y no tanto porque nos sintamos bien retribuidos laboralmente, ¿no? ujú, Y el problema, claro, eso es lo natural. Hace rato veía un programa de un profesor universitario que ya está por retirarse. Claro, es Harvard o el Yale, ¿no? Una ujú, película gringa. Pero el señor tiene su casa al lado de la universidad con su esposa y se ve que los dos viven del sueldo que gana el profesor universitario, quizá con una clase de 4 horas a la semana. ujú. Y en nuestro país, de un tiempo a la fecha, los profesores tenemos que dobletear, eh, eh, trabajar 40 horas o más a la semana y pues, tenemos pareja, pues ella también haga lo propio para completar Ujú, ingresos. Entonces, creo que ahí el comparativo ya es bastante elocuente, ¿no? claro. Y te preguntaba esto porque yo sé que tú has trabajado en el ambiente público y el privado. ¿Has sentido esa diferencia salarial entre una y otra? Sí, sí. Pero bueno, básicamente ahí quiero hacer una observación. De hecho, cuando tuve la oportunidad de ser investigador en la UNAM, básicamente mi sueldo era como investigador y era bastante bueno. Ujú, Em, Ahora, en este comparativo entre, claro, y eso iba implícito en las clases en la facultad. En el caso de ahora, ¿no? En UPN y en la otra escuela en la que estoy, en el sector privado, que es de hecho, sé que pueden haber profesores que tengan pues, un contrato, algo parecido a una base, ujú. pero deben ser muy pocos. La mayoría trabajamos ahí por hora. Exacto. Y pues en ese sentido, la escuela en la que estoy es también pagan. Así, en ese sentido, la, la gente que dirige la escuela nos retribuye bien, porque bueno, como lo acabo de decir, tampoco podemos aspirar a un sueldo más elevado por las Ujú, condiciones ya mencionadas. ujú. Y en las públicas, incluyendo la UNAM, incluyendo esta UPN, hay colegas que trabajan por horas. O sea, como si estuvieran en la privada. Claro. Cosa que me parece terrible. Yo, te digo, sigo diciendo un poquito de inconformidad, teniendo en UPN una media clase que me da bien, ¿no? Para decir, bueno, pues es un sueldo decoroso, por así decirlo. Ujú. Pero a comparación de compañeros que lo hagan por la asignatura, ya la cosa se vuelve sí, bastante injusta. Claro. Sí, sí, y eso nos da un poco el panorama de la situación que vive o que vivimos los docentes como en este país en transición, ¿no? Y no sé hasta dónde realmente se hará justicia salarial a todos los docentes. Ahora, estás en la UPN, llegamos a la parte de la pandemia. ¿Cómo han enfrentado la institución y tú como docente la adversidad para hacer frente a esta nueva normalidad en las escuelas? ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han organizado? Y sobre todo, ¿cuáles han sido las dificultades y cómo lo han resuelto? Bueno, no sé si estoy de acuerdo en dividir la respuesta en dos áreas. Claro. Ahorita
lo voy entendiendo así a manera institucional, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, por ahí empiezo. Déjame nada más poner unos audífonos porque tengo unos vecinos de perros ruidosos. Yo ya corrí a mi gato, no te fijes. Ahí estoy. ¿Me oyes bien? Perfecto, te escucho muy bien. Perfecto. Bueno, entonces lo llevo al plano institucional. Nos agarró de bajada. Ujú. De hecho, ya no doy clases en la UNAM, pero tengo contactos y docentes también en la misma UNAM mencionaban esa eh, a, sorpresa, les decía, Ujú. bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro. En UPN y curiosamente en la escuela donde estaba dando clase, pues así fue, son periodos. No estaba en semestre, afortunadamente, de 4 meses, estábamos ya al cierre, nos apuramos a hacer el cierre. Las últimas 2 clases, por ejemplo, en UPN, las di pues, chateando, ¿no? Chateando con el grupo. Ujú. Eh, Ahora, ya leyendo el siguiente cuatrimestre, pues sí había la posibilidad de planear. Entonces, se nos ofrecieron opciones de plataformas, empezando por Zoom, Google Meet y bueno, Skype y llegamos a tener algo por ahí. Ujú. Eh, y pues eso es hacer todo a distancia, la parte burocrática, de entregar calificaciones, las juntas de consejo técnico, todo ha sido así, a excepción de, ahí sí me tuve que desplazar, una firma de unas titulaciones. Ujú. En ese periodo también me llegaban tesis, estuve leyendo, dando votos aprobatorios, pero ya la firma del acta, pues sí la tuve que ir a hacer autógrafa, Claro. pero y te digo, pues ya todo lo demás, actas, esas sí las hemos podido firmar en PDF. Entonces, ayer en una junta, precisamente, el coordinador decía, pues más o menos la llevamos. Y sí, yo creo que la parte operativa, la parte de la burocracia y trámites educativos, en UPN, por ejemplo, me tocó participar en el comité de admisión para la especialidad de lengua y recreación literaria. Pues igual, todo fue a distancia. Bueno, en sí se ha cubierto bien, no, no de manera muy sobresaliente, diría bien, esos detalles. Y en este sentido, ¿cómo has visto a tus alumnos? Entiendo que estamos todavía algunos en esa curva de aprendizaje, pero ¿cómo has visto la reacción de tus alumnos a estas alturas? ¿Has notado que han aceptado este cambio o se les ha dificultado o hasta dónde han llegado de superarlo lo más satisfactoriamente que se pueda? Porque estamos de acuerdo que aún así es complejo el asunto todavía. ¿Cómo los ves? Sí, mira, más que el asunto de la escuela pública o privada, puedo decirlo entre niveles. Ujú. A ver, en licenciatura, diría que el posible desajuste fue más fácilmente asimilado. Es una generación que ya vive en torno a este tipo de enlaces Ujú. y, pues bueno, utilizarlos ahora una extensión han sido pues sus actividades como estudiante. Entonces, pues no, digo, forman parte de esa generación, pues estando escolarizado, es decir, presencial,
Yo Sí, decía, a claro. ver, el trabajo me lo entregan impreso, ¿no? Ujú. No recibo por email. No, es que no pude ir, o que no lo pude imprimir, ya, ¿no? Era un asunto excepcional, ¿no? Claro. Recibir trabajos por email. Pues ahora todo es así, o sea, como lo pedían ellos. Ujú, Entonces, ujú. pues bueno, por eso digo que algunos elementos son más, lo comentaba también en la semana. A ver, a lo mejor este tema yo iba a necesitar un cañón, una lap y proyectarlo en clase. O sea, y ya lo hago todo en el PowerPoint y se acabó, ¿no? Claro. Eso hasta podría verse como una especie de ventaja. En cambio, en las generaciones, y ya hablo ahí, los que ahora, por ejemplo, trabajamos con los de maestría, pues y la licenciatura de los sábados, son profesores que ya trabajan Ujú, y ujú. que ya tienen una formación de ir a clase, pues, a un salón. Claro. Entonces, y yo sí, cuando hemos hablado del punto, no todos, pero sí algunos han dicho, es que yo me siento un tanto desorientado, porque yo ya quiero que se acabe esto, ya quiero volver al salón, a las clases presenciales, y sentir la interacción de la cual hablaba Ujú. hace un momento, porque pues bueno, es algo que no hemos podido, pues, llevar a cabo. Y esperemos que ya cuando regresemos, pues tengamos el tiempo suficiente para readaptarnos, ¿no? Y no suceda como, que yo creo que ya, ¿no? Como en Europa, que regresan y luego, no, no, regrésate porque pues se volvió otro Sí, pique, ¿no? Y otra vez regresarnos a casa y sí, continuar con esta dinámica, ¿no? Esperemos si no, porque bueno, ya se anuncia la aplicación de una vacuna a nivel, por etapas y a nivel nacional, y esperemos que eso sea, digamos así, el inicio de esta normalidad que muchos, incluyendo a maestros, ansiamos, ¿no? sí, y bueno, tú ya lo dijiste muy bien, esa fue la diferencia. En Europa, Francia y otros lugares volvieron a clases sin la vacuna. Yo espero que aquí hagamos lo mismo, pero ya con el respaldo de la vacunación detrás, ¿no? Para ir cerrando, ¿cómo te ves aquí a corto plazo? Trabajando en la misma escuela, publicando, ¿cómo te visualizas en corto tiempo? Mira, bueno, yo a raíz de la pregunta anterior, sí mencionaría que quizá en mi caso, a manera personal, me sentía más desajustado al principio de trabajar a distancia, por lo que ya mencionaba antes, ¿no? Ujú. Esa manera de jalar la atención que yo trataba de hacer era prácticamente con todo mi cuerpo. Ahora, básicamente dependo de una imagen y mi voz y estar en la misma postura ese tiempo de clase, sí es bastante pesado. Energéticamente me canso más, entonces a mí ese punto y por el lado del seguimiento, ¿no? Es importante tener las cámaras prendidas, Ujú. pero tengo un grupo de casi cerca de 30 alumnos. Mm. Entonces, la señal se satura. Sí, Y sí, sí, te entonces, imagino. pues, para no se obstruya, decidimos apagar micrófonos y cámaras. Entonces, pues a veces me siento como hablando a la pared, ¿no? Es ese punto Sí, sí, sí. donde, pero a ver, ¿a dónde me siento? Pues dando clase. De hecho, de las dos formas, porque yo sé que se va a volver algo mix. O sea, ya para mí, después de todo este tiempo de encierro, pudiéramos tener, no sé, cierres, digo,
apertura de cursos, cierres, una cosa, si no quieres, escalonado, pero ver las caras de esos que tengo en pantalla, yo creo que será importante. Es decir, no es tanto el hecho de tener que mantener atención y estarme moviendo y lo que tú quieras, ¿no? Es decir, no, pues al menos, pues bueno, para mí, te digo, una vez ver su cara, ver su presencia, ¿no? Ujú. Y ya después, con esa presencia, identificar una voz, y ya al rato, si nos volvemos a conectar, pues ya sabes, es, bueno, pues es fulanito, ¿no? Claro, claro. Fíjate, porque si se vuelve muy despersonalizada la sociedad contemporánea, que para una institución bancaria somos un número, Ujú, ujú. para el gobierno también, ¿no? Un voto cada 6 o 3 años. La escuela no puede ser eso. Por allí salió hace como 2 semanas una entrevista a Fernando Sabater. Yo admiro mucho a Sabater, pero él sí decía, no, es que yo tengo que ver. La educación, si no está presente, si no es en un aula presencial, para mí no existe. Creo que es muy radical él, pero en esa parte de decir, identificar una voz con una persona en vivo Claro. y a todo color, sí me parece indispensable. ¿Cómo me imagino? Bueno, necesito yo también a nivel personal abar el doctorado, tal vez en la ver. Yo ahorita estoy muy a gusto, ¿no? Estoy muy a gusto con trabajo en las 2 escuelas, pero sí me gustaría tal vez algo un poquito más estable para desarrollar actividades como la escritura que mencionaba, Ujú, ujú. eh, y tener, ir haciendo un fondo, no tanto una afore, sino algo propio de algo en lo cual te puedan sustentar para una vida futura. Claro. Sí, sí. Pues Jesús Gómez Morán, con esto terminamos. Yo te agradezco mucho el tiempo que te diste para compartir conmigo y sobre tu vida, tu quehacer docente y sobre todo tu amistad que le he apreciado desde aquella ocasión que te vi en los archivos del Instituto de Investigaciones Filológicas, cuando bajé una ocasión y te encontré con Dula, ¿no? Con Dula y me acuerdo mucho de ese momento, ¿no? No pensé en ese instante que nuestra amistad fuera a durar muchísimos años y lo que nos falta, ¿no? Te agradezco mucho, Jesús, el tiempo. Gracias por todo este tiempo de amistad y de compañía, ¿no? En los tiempos en los que hemos compartido. No, gracias a ti. También yo, pues sí, no podía prever. Y mira, a pesar de estos distanciamientos a fuerzas, pues aquí estamos manteniendo y estrechando los lazos, y como dices, proyectándose para el futuro. Pues muchas gracias, te agradezco y seguimos en contacto. Muy bien, te mando un abrazote igual para toda tu familia y aquí andamos. Agradezco mucho a mi querido maestro y amigo Jesús Gómez por su interesante participación el día de hoy. Como siempre agradezco tu amistad incondicional que espero siga así por muchos años más. Gracias, amigo. Y a ustedes quienes nos escuchan en este momento, muy gracias por llegar al final de esta entrevista. Y si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema, escríbanme a unboxpodcast@gmail.com. Me dará mucho gusto saber que ustedes, estimados maestros, alumnos, padres de familia, sociedad en general, tienen mucho por compartir y que este programa sea ese foro en donde puedan enunciar sus experiencias en torno a la educación. Los espero. También pueden escucharme a través de YouTube y todas las demás plataformas de podcast a las que ustedes pueden acceder en los respectivos accesos que les dejo en esta descripción de este programa. No olviden visitar la página web donde encontrarán interesantísima información de difusión literaria que les anunciaré en el próximo programa. Ahí los espero. Soy Alcides Cruz y me despido. Hasta pronto.